El sol se alzaba lentamente sobre los picos serranos, tiñendo de dorado los paisajes ocultos tras la densa vegetación del valle de Oaxaca. En medio de esta vasta belleza, un joven llamado Elías Rodríguez se encontraba en la cima de una colina, observando el paisaje que se extendía a sus pies. Tenía apenas 22 años, ojos profundamente oscuros y una mirada curiosa, reflejo de su espíritu indomable. Era un soñador, un buscador incansable de verdades ocultas. Desde sus primeros años de vida, Elías había sentido una conexión especial con la tierra, como si los susurros del viento le hablaban de secretos antiguos. El día comenzó como cualquier otro. El canto de los pájaros rompía el silencio matutino, y el aroma de la tierra fresca despertaba sus sentidos. Sin embargo, algo en el aire era distinto. El viento, que antes era cálido y suave, parecía llevar consigo un eco lejano, casi sacro. Elías cerró los ojos, profundamente concentrado, cuando, de repente, un destello luminoso cruzó el cielo. Era un fenómeno inusual, un resplandor que destellaba con matices de azul y violeta, formando un halo fascinante que atrajo su atención. Con el corazón latiendo en su pecho, Elías se levantó y siguió el rayo de luz que danzaba entre los árboles. A cada paso, el susurro del viento crecía, convirtiéndose en un canto armonioso que resonaba en su interior, despertando en él una curiosidad casi palpable. Nunca había visto algo así, y al mismo tiempo entendía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El sol, en su ascenso, iluminaba lo que parecía un antiguo altar escondido entre la maleza. Las piedras, cubiertas de musgo y enredaderas, hablaban de tiempos lejanos, de rituales olvidados por los hombres. Se acercó y sintió una energía vibrante, su piel se erizó mientras una suave brisa acariciaba su rostro, como si el mismo lugar lo reconociera. En el centro del altar, un objeto brilló intensamente. Era un amuleto de obsidiana que parecía absorber la luz, reflejando sombras en formas impensables. Mientras Elías lo tomaba entre sus manos, una visión fugaz cruzó su mente. Río, un anciano de sabiduría ancestral, se le apareció en sueños, sus ojos chispeantes como el fuego y su voz como un murmullo en el viento. Elías, debes custodiar la luz y enfrentar la oscuridad. El joven cayó de rodillas, abrumado por la revelación. Todo lo que había aprendido sobre el alma humana y la naturaleza se entrelazaba con este momento sagrado. En ese instante crucial, el tiempo pareció detenerse. Elías entendió que este no era un simple hallazgo, era el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. Con el amuleto en su poder, sintió que lo ordinario se desvanecía, dejando espacio a lo extraordinario. Fue entonces cuando un reflejo fugaz en el agua del altar lo hizo cuestionar su real propósito. La historia de Elías apenas comenzaba. Envuelta en el misterio de un mundo que él mismo había apenas empezado a descubrir. ¿Qué significaba realmente el mensaje del anciano? ¿Qué otras verdades ocultas le aguardaban en esta travesía? Con el corazón inquieto y el alma nutrida de curiosidad, se levantó, decidido a seguir el eco de aquellos secretos que anhelaban ser revelados. Su viaje, entre sombras y luces, apenas comenzaba a desplegarse ante él. Continuación directa, donde el eco de los eventos pasados todavía resonaba en la mente de Elías. Al mismo tiempo, el día cedía lentamente ante el abrazo de la tarde, el cielo pintándose de tonos naranjas y violetas que parecían predecir cambios profundos. Aquella claridad se tornaba ominosa en su viaje, alimentando su inquietud y generando preguntas que aún no se atrevería a pronunciar. Descendiendo del altar, sintió un crujido bajo sus pies, como si el propio suelo le advirtiera sobre un peligro inminente. Regresó al pueblo, donde el bullicio habitual había quedado silenciado. La gente lo miraba con destellos de preocupación.
Un par de ancianos intercambiaban miradas de reojo, murmurando entre ellos sobre eventos sobrenaturales que envolvían a Elías desde aquel momento fatídico. Una noche, tras días de inquietud, decidió compartir su descubrimiento con su amiga Valeria, una joven museóloga que había estudiado la historia y las leyendas del lugar. Se encontraron en la biblioteca del pueblo, un espacio que olía a libros viejos y secretos olvidados. El ambiente era propicio para las revelaciones, y el susurro de las páginas giradas parecía llenarlo todo. Valeria, comenzó Elías, sus palabras temblorosas. En el bosque encontré un altar olvidado y un amuleto de obsidiana. Anoche soñé con un anciano que me habló de luz y oscuridad. Valeria lo escuchó con atención, sus ojos brillaban con la chispa de una curiosidad compartida. Has encontrado algo que muchos solo han buscado en leyendas, pero ten cuidado. En cada mito hay un ecosistema de fuerzas que no se pueden comprender completamente. A veces, encontrarnos con lo ominoso despierta a lo que se oculta. Mientras discutían, en la distancia, un viento agitado se precipitó por la ventana, apagando las luces que iluminaban la sala de lectura. Una sensación de inminente revelación bañó el ambiente. Elías sintió que el mundo a su alrededor se enrarecía, que la lógica y la razón comenzaban a fallar. Sin embargo, Valeria ofreció una mirada de determinación. Juntos debemos investigar esto. Necesitamos más información, más testimonios que corroboren lo que has vivido. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda frenética por respuestas. Se acercaron a aquellos que habían presenciado fenómenos extraños en la zona. Una mujer describió sombras en el bosque que parecían moverse con voluntad propia. Un hombre mayor habló de un eco que resuena en las noches desde tiempos inmemoriales, algo que lo perturbaba hasta la médula. ¿Y si se trata de algo más grande, algo que no deberíamos tocar?, dijo Elías con la voz cargada de miedo. Valeria, siempre racional, respondió: la única forma de saberlo es avanzar. El miedo puede ser un aliado o un enemigo. Debemos desentrañar este misterio antes de que la oscuridad encuentre la forma de consumirnos. A medida que indagaban, comenzaron a encontrar patrones. La combinación de testimonios y leyendas contadas por generaciones parecía apuntar a una fuerza oscura que había estado presente en la localidad durante siglos, una presencia que acechaba desde las sombras. Antes, la incredulidad había predominado, pero now, la noción de que algo operaba más allá de lo evidente, comenzaba a tocar a Elías. Una tarde, mientras revisaban viejos archivos en la biblioteca, Elías encontró una crónica que hablaba de un antiguo culto orientado a venerar fuerzas no visibles. La última línea del documento lo dejó helado. Quien desafíe la oscuridad debe estar dispuesto a cargar con la luz o arriesgarse a perecer en el abismo. Aquel descubrimiento pesaba sobre él, y el descenso hacia la incertidumbre comenzó a inquietarlo más. A veces, en las noches, creía sentir la mirada de algo desconocido que lo acechaba. Su cordura se tambaleaba entre la realidad y la locura. La dualidad de su experiencia lo llevó a buscar respuestas en lo inexplorado. Las revelaciones estaban ahí, pero también lo estaba el antagonista que representaba la voz de la razón. El doctor Mendoza, un escéptico investigador y un amigo de la familia, lo visitó una tarde. Elías, te advierto, los fenómenos que dices experimentar pueden ser el resultado de tu mente trabajando en asociación con el miedo. Necesitas descansar. Elías lo miró con ilusión y determinación. No puedo descansar, siento que hay más en juego, que el tiempo se agota. Conscientes de que la lógica comenzaba a desmoronarse, la pareja se vio obligada a seguir adelante. Sabían que embarcarse en este camino podría llevarlos a respuestas profundas, pero también a peligros insoslayables. La oscuridad se adensaba, y el eco de su descubrimiento resonaba cada vez más fuerte.
El camino que se avecinaba estaba impregnado de incertidumbre, y Elías comprendió que debía decidir cómo enfrentaría este nuevo paradigma. La lucha con su propia razón había comenzado. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por la búsqueda de la verdad? Con el amuleto en su bolsillo, sintió que lo extraordinario lo había marcado irrevocablemente. Con el ocaso como telón de fondo, Elías se enfrentaba a su propia dualidad en una habitación escasamente iluminada, donde las sombras danzaban al ritmo del parpadeo de la luz. La noche anterior había estado plagada de visiones, ecos de un pasado que retumbaban en su mente como una sinfonía disonante. Sabía que no podía ignorar más la inquietud que le apremiaba. Debía esclarecer la naturaleza de su experiencia o dejarla consumirlo. Esa misma tarde decidió acudir a un grupo de científicos que se enfocaban en fenómenos de parapsicología, liderados por el Dr. Mendoza, quien amparaba sus investigaciones bajo el manto de la lógica fría. Al llegar al laboratorio, el aire era eléctrico, cargado de expectativas y aromas de café, mientras las luces fluorescentes iluminaban las caras de aquellos que cuestionaban la realidad de lo sobrenatural. «Bienvenido, Elías», dijo el Dr. Mendoza, con un tono que no ocultaba su incredulidad. «Espero que hayas reconsiderado tus acercamientos. La mente humana es un laberinto complejo, susceptible a las ilusiones». A su lado, una joven investigadora, Valeria, observaba atentamente, como si el destino del encuentro dependiera de su actitud. «No he venido a reconsiderar nada. Estoy aquí para que estudien lo que he experimentado», respondió Elías, su voz resonando con una mezcla de coraje y desesperación. «No son ilusiones. He sentido presencias. He visto cosas que no deberían ser posibles». Mendoza frunció el ceño, el escepticismo fluyendo a través de su razonamiento. «Pero, ¿cómo sostenemos lo que no se puede demostrar? La ciencia necesita pruebas, datos concretos. Ustedes, los que tienen esos encuentros, ¿qué pruebas tienen?» Mientras Elías comenzaba a relatar sus experiencias, las tensiones aumentaban en la sala. Cada palabra que salía de sus labios aparecía como un grito en la noche. Las imágenes que transitaban por su mente se convertían en una pesada carga que debía soportar. «Yo sé lo que he visto, y alguien más debe entenderlo. Hay una conexión con algo que no podemos ver, pero que interactúa con nuestro mundo». Valeria se acercó a Elías con un cuaderno en mano, su voz suave como un susurro. ¿Puedes describir tus experiencias en términos que podamos analizar? Tal vez podamos encontrar correspondencias. Hay fenómenos que pueden ser medidos. A pesar de la incertidumbre que enfrentaba Elías, su determinación lo hacía sentir más fuerte. Compartía su historia, la acentuada sensación que experimentaba en su pueblo, los símbolos en el antiguo culto que lo habían relacionado con lo desconocido. Mavericks de la zona, incluso árboles centenarios que parecían vigías silenciosos de sus secretos. «Todo está interconectado, todo tiene significado», insistió. Los científicos, aunque intrigados, mantuvieron su escéptica fachada. Mientras Elías hablaba, podía notar las miradas de Mendoza y Valeria, entrelazadas con la duda y la lógica, en una balanza que parecía pender hacia la negación. Pero, a medida que la conversación avanzaba, el aire se hizo más pesado y tenso. Las explicaciones científicas empezaban a colisionar con su propia verdad. Mendoza respondió con frialdad. «El error que cometes es pensar que el fenómeno tiene una conexión extraordinaria. La realidad es difícil de abordar. Lo que interpretas como presencia puede ser simplemente signos de ansiedad o estrés. Debes liberarte de esa carga, Elías. La locura es un tiempo de soledad y no deseas recorrer ese camino». Tal ataque provocó que Elías sintiera como si se le desgarrara el alma. Su miedo regresó, desbordando su confianza. La descomposición de su lógica provocó un volcán de emociones reprimidas. «¿Qué pasará cuando no se trate de un simple fenómeno?», preguntó, con su voz temblorosa. «¿Qué pasará si, al abrir los ojos, descubro que lo que hay detrás de esta percepción está muy lejos de mi comprensión?» Pasaron unos segundos de silencio, y de repente Valeria pronunció:
Si hay algo más, debemos buscarlo. Cuantos más datos tengamos, más claro será. El corazón de Elías palpitó como un tambor resonando en su pecho. Pero la flameante certeza de que su experiencia era real y tangible chocó de manera brutal contra las paredes de racionalismo del Dr. Mendoza. Un momento crucial se apoderó del aire, y fue entonces cuando Elías comprendió que iba a tener que luchar, no solo contra sus propios miedos, sino contra un mundo que se negaba a aceptar lo inexplorado. Con esa decisión en su interior, la lógica comenzó a desmoronarse, y un abismo de posibilidades se abría ante él. La tensión bruscamente se transformó en silencio. Elías sabía que debía prepararse para la ruptura de esa lógica. Un profundo susurro le decía que algunos secretos jamás podrían ser encerrados en etiquetas de racionalidad. Con el amuleto aún en su bolsillo, el camino hacia el descubrimiento se volvía cada vez más arriesgado y tentador, independientemente de las advertencias de la razón. Se sentía cada vez más como un viajero en una bifurcación, donde el destino se entrelazaba con el miedo y la necesidad de verdad. Así, Elías salió del laboratorio, el aire frío que le pegaba contra el rostro y el baluarte de la lógica todavía retumbando en su mente, pero ahora había una chispa que palpitaba. Un nuevo desafío que lo esperaba en el oscuro umbral del misterio. La búsqueda de la verdad apenas había comenzado, y con cada paso, los ecos del desconocido resonaban más fuerte. Elías se adentró en un vasto océano de incertidumbre, sus pensamientos repletos de imágenes oscilantes y visiones fragmentadas de lo que podría encontrarse al final de su camino. Era la mañana del 12 de marzo de 2023, y el sol apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte en la pequeña ciudad de Valle de Bravo, donde el aire fresco traía consigo el murmullo del lago que reflejaba venerable el cielo. Mientras caminaba, su mente giraba en torno a la revelación que presentaba el amuleto, un antiguo objeto que había estado en su familia durante generaciones, pero cuyo significado permaneció oculto durante mucho tiempo. Su búsqueda lo llevó a la biblioteca local, un edificio de piedra con paredes cubiertas de enredaderas que parecían atrapar la sabiduría escondida entre sus estantes. El aroma de libros viejos y el silencio reverencial creaban una atmósfera propicia para el descubrimiento. Con el amuleto en el bolsillo, Elías sintió una conexión única, como si pudiera escuchar las historias de aquellos que habían hallado respuestas a preguntas inabarcables. Al buscar entre las filas de libros, sus manos se detuvieron en un tomo polvoriento. El título, Los mitos de nuestro pasado, misticismo y realidad, resonó profundamente en su ser. Abriéndolo, encontró relatos de civilizaciones antiguas que reverenciaban objetos místicos como el que sostenía entre sus dedos. Aquellos relatos hablaban de portales a otras dimensiones, de la importancia de soñar y conectar con las fuerzas invisibles que dan forma a la existencia. Fue en una de esas páginas donde se topó con un símbolo familiar. Al instante recordó la forma grabada en el amuleto, un patrón de espirales que interconectaban, similares a las corrientes de su propia energía vital. Siguió leyendo, y un escalofrío recorrió su columna. Aquellos símbolos eran utilizados en rituales para la invocación de espíritus guardianes, seres que eran considerados intermediarios entre el mundo visible y lo desconocido. Sin embargo, mientras Elías absorbía la información, una pregunta crucial lo golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo podía estar seguro de que lo que había experimentado fuera más que un simple delirio de su mente? Recordó su última conversación con el Dr. Mendoza, sus palabras cargadas de escepticismo que intentaban poner límites a lo inexplicable. La duda invadió su corazón. En medio de esa pelea interna, notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. Afuera, las nubes se espesaban, ocultando la luz del sol. Era como si el universo hiciera eco de sus inseguridades. Pero en su interior, una chispa de determinación brilló con fuerza. Sabía que era el momento de buscar pruebas concretas. No podía dejar que el miedo a lo desconocido lo consumiera. Sus intuiciones eran demasiado fuertes.
Al salir de la biblioteca, un repentino viento frío le trajo un susurro lejano, como si las voces de quienes lo precedieron en esa búsqueda lo llamaran a través de los tiempos. Decidido, se dirigió hacia la montaña que se alzaba al fondo del valle. Allí se decía que existían grabados ancestrales impulsados por la misma energía que había sentido en el laboratorio, y que le permitirían conectar con algo más grande que uno mismo, un mundo de verdades ocultas. El ascenso fue arduo. Cada paso sobre la tierra húmeda lo llevó más cerca de su destino. Un eco de sonidos naturales envolvía su ser, donde el canto lejano de aves y susurros de hojas se entrelazaban en un himno ancestral. Luego llegó a una cueva, una entrada oscura que parecía devorar la luz. El aire dentro era denso y fresco, impregnado con la esencia de la historia olvidada. Al iluminarse con su linterna, descubrió las paredes cubiertas de pictogramas, figuras de animales míticos y danzas en espiral que parecían narrar historias de conexión con el cosmos. Se sintió abrumado y, al mismo tiempo, invencible. El vínculo con su amuleto se intensificaba. Era un llamado a entender que cada símbolo, cada trazo en la roca, representaba una búsqueda compartida de la humanidad a través de los siglos. Regresó a su mente la imagen del Dr. Mendoza, pero ahora su presencia se sentía distante y casi cómica. La pura lógica se quebraba en este lugar, cuya esencia palpitaría eternamente más allá de cualquier explicación científica. Fue en ese momento que su visión se nubló y una oleada de imágenes lo envolvió. Una serie de escenas donde su linaje se enfrentaba a fuerzas místicas y guardianes que guiaban a los elegidos. Una revelación estalló dentro de él. Su conexión no era casual. Había estado buscando su propósito entre las sombras de su vida cotidiana, pero este lugar, esas marcas, eran el eco de su búsqueda interior, la llama primordial de la existencia danzando ante sus ojos. El susurro del viento en la cueva se convirtió en un canto sutil, como un sagrado recordatorio de que todos somos parte de algo mayor. El temor y la duda estaban desapareciendo lentamente, arrastrados por la corriente de una energía renovada que lo llenaba. Pero, como en toda búsqueda del conocimiento, la verdad a menudo es un camino accidentado. Sabía que la entrega a esta experiencia espiritual apenas comenzaba. Con su corazón latiendo fuertemente y su alma vibrando, Elías se sintió preparado para las pruebas que aún la vida le reservaría. Y mientras se acomodaba entre los símbolos ancestrales, comprendió que el abismo de posibilidades no era más que una puerta al futuro que aguardaba ser atravesada. Ahora, la búsqueda de la verdad no era solo una hobby, se trataba de un vínculo con lo eterno y lo sagrado, una conexión con todas las almas que habían buscado lo mismo, cada una a su modo y en sus tiempos. Así, Elías se sentó en el umbral de la cueva, respirando la esencia de sus ancestros, sabiendo que el misterio que lo había perseguido ahora comenzaba a revelar su luz, y con ella la promesa de un nuevo comienzo. La reacción ante lo desconocido, el miedo y los ecos de su lucha estaban lejos de disiparse, pero al menos ahora había una esperanza. Y mientras el eco de su respiración resonaba con las piedras de la cueva, juró que encontraría el camino hacia las verdades ocultas que, por tanto tiempo, habían estado esperándolo en el profundo silencio del universo. Entretanto, el aire se tornaba místico y electrizante, cada fibra de su ser resonando con el conocimiento ancestral que estaba por venir. Bloque E. La fecha era el 17 de junio de 2023 y Elías se encontraba de nuevo en el corazón de la sierra, con la cueva como su única compañera. La luz de la luna era su guía, filtrándose a través de la entrada y esculpiendo sombras en las paredes de piedra. En el silencio de la noche, el aire se sentía denso, cargado de promesas. Este lugar no era solo un refugio, era un templo de su propia existencia.
Allí, en ese umbral, el miedo se disipaba y el propósito ardía. Sintiendo la intensidad del momento, Elías se preparó para un viaje que lo llevaría más allá de lo físico. Había obtenido una serie de visiones en sus sueños. Símbolos antiguos danzaban en su mente, imágenes sugerentes de un tiempo y lugar que se sentían más reales que su propia vida. Con la mente decidida y el corazón abierto, se dispuso a realizar un ritual de conexión, un viaje hacia su interior para descubrir las verdades profundas que su ser anhelaba. Se despojó de cualquier vestimenta que no le permitiera conectar con la naturaleza. Su piel estaba ahora al desnudo, susceptible al aire fresco de la noche. Con cada inhalación se llenaban no solo de aire, sino de la esencia misma de la tierra, invocando la memoria ancestral que habitaba en su interior. En el centro de la cueva trazó un círculo utilizando tierra y piedras que había recolectado, creando un altar sagrado donde, en su mente, sus antepasados le darían la bienvenida. El viento, casi como si tuviera vida propia, aullaba en el exterior, pero Elías apenas lo percibía. Enfocándose en la chispa de su espíritu, cerró los ojos y comenzó a recitar un mantra que había encontrado en antiguos textos. Cada palabra, cada vibración, le acercaba a los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Los ecos de su propia voz reverberaban, convirtiéndose en una melodía que resonaba a través de las paredes. Al abrir los ojos nuevamente, percibió que el espacio a su alrededor había cambiado. Las sombras parecían moverse, fusionándose en formas etéreas, y un frío sudor recorrió su frente. En ese momento, Elías sintió una presencia. No estaba solo. Una energía pulsante lo rodeaba, como un abrazo colectivo de almas que habían estado allí antes que él. Su pecho se expandió, las miradas invisibles llenaban su ser de un amor profundo y antiguo. No era el primer elegido en andar por este sendero. De pronto, una imagen se formó ante él. Una ancestral ceremonia en la que guerreros y chamanes danzaban en un fuego que ardía con un fuego sagrado. Las sombras de los árboles les acompañaban como guardianes. Elías comprendió que el camino que seguía había estado marcado por aquellos que habían buscado su propia verdad en la soledad de la montaña. La conexión entre sus corazones trataba de recordarle que había un hilo que une todas las historias del ser humano, una huella imborrable que ataba su espíritu al de los ancestros. Elías, abrumado por la fuerza de la experiencia, sintió que su alma se desprendía de su cuerpo. En ese estado de trascendencia comenzó a recordar momentos de su vida que le llevaban al presente. Recordando el amor de su madre, las voces de sus amigos, los ecos de las risas compartidas. Cada uno de esos momentos era un ladrillo en la construcción de su esencia. Entendió que la historia que estuvo buscando en símbolos y sueños era en realidad el reflejo de las interconexiones de todas las almas que habitaban este mundo. Mientras la visión se intensificaba, Elías experimentó un viaje a través del tiempo y el espacio. Se vio a sí mismo como un niño, sentado en el suelo de su hogar, escuchando historias contadas por su abuela bajo un cielo estrellado. En ese instante comprendió que sus raíces eran tan profundas como los árboles que lo rodeaban. Estaba hecho de la misma materia que ellos. Su historia era parte del vasto tapiz tejido por generaciones. Esa comprensión lo envolvió, moldeándolo con la fuerza de una verdad que trascendería su vida. Cuando la experiencia concluyó, Elías cayó de rodillas. La cueva, el círculo sagrado creado por él y las sombras que lo rodeaban comenzaban a disiparse, pero una sensación de calma lo invadió. Había logrado tocar lo divino, entendiendo que su búsqueda no terminaba en las respuestas, sino en la experiencia misma de la conexión. Era un ladrón del tiempo, y en aquellos momentos robados, lo eterno reveló su flexibilidad. Con el alma renovada, comenzó a pensar en el próximo paso de su jornada.
La fuerza mística que lo había guiado hasta aquí ahora abrigaba la promesa de un conocimiento más profundo. Sin embargo, una verdad también inminente estaba germinando en su corazón. Había encontrado muchas verdades, pero sus dudas aún danzan alrededor, como sombras acechando al atardecer. El camino jamás se había mostrado tan claro, pero Elías también era consciente de las sombras que aún lo acechaban. Así, en ese instante de revelación, juró que su búsqueda de la verdad no se detendría. La conexión con lo divino abriendo puertas a realidades inimaginadas. Sin embargo, requería sacrificios y una entrega total a lo desconocido. La noche continuaba, envolviendo a la cueva con su abrazo sagrado, mientras Elías, consciente de su nuevo propósito, comprendía que el eco de su viaje apenas comenzaba. La luz de la luna brillaba con renovada intensidad, cada rayo acariciando su piel como una bendición otorgada por el universo. Un eco de sus pensamientos resonaban en su ser. El camino es la verdad, y la verdad es la luz que guía. Con esas palabras retumbando en su mente, se levantó, listo para enfrentar el abismo de lo desconocido que aguardaba más allá de la cueva. Su viaje apenas se estaba asomando al horizonte de nuevas realidades. La transformación había comenzado, y con ella la expectativa de lo que aún estaba por venir. En un susurro, el viento le prometía: «El universo es vasto, joven buscador. No temas abrir tu corazón a lo que te esperará más allá». Al salir, Elías sintió una sacudida en su interior. Como si cada paso lo acercara más a un destino que, aunque desconocido, le era ineludiblemente familiar. Se dirigió a su pueblo, un pequeño rincón olvidado por el tiempo, donde los ancianos solían contar historias de espíritus y leyendas ancestrales. Su corazón latía con fuerza por la posibilidad de que algo extraordinario se avecinaba, como una tormenta eléctrica que tiembla bajo la superficie del océano. Cuando llegó a su hogar, la sombra de la noche cubría la pequeña choza que había conocido toda su vida. Sus padres dormían, al igual que la mayoría de los habitantes. Se sintió un extraño en su propia vida, cada momento anterior borrado por el profundo despertar que había experimentado en la cueva. Un nuevo tipo de comprensión lo invadió. Mientras contemplaba la oscuridad, una imagen surgió en su mente. Figuras danzantes en medio de un fuego sagrado, rodeadas de un aire vibrante y energético. Esa visión le hablaba de rituales antiguos, de conexiones perdidas que clamaban por regresar. Elías entendió que debía compartir su experiencia, encender la chispa de la curiosidad y la conexión en su pueblo. Sin embargo, había un riesgo dentro de esa decisión. Había quienes desearían sembrar dudas, quienes preferían la seguridad de lo conocido. Al día siguiente, Elías dirigió sus pasos hacia el lugar de encuentro habitual, un espacio abierto que sus amigos y familiares utilizaban para intercambiar historias y saberes. Con el sol asomando tímidamente sobre las montañas, una cálida brisa sopló en su rostro, como un abrazo del universo. En ese lugar, sintió que su voz podría resonar como la de los ancianos que lo habían inspirado. «Amigos, quiero compartir con ustedes algo que me ha transformado», comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando en firmeza con cada palabra. «Ayer, en la cueva, tuve una visión. Vi al tejido de la vida. Comprendí que todo está interconectado. No solo somos individuos, sino partes de un todo más grande». El murmullo se detuvo, la atención se centró en él. La ansiedad de Elías se tornó en emoción. «Siento que la sombra de nuestra ignorancia nos ha mantenido alejados de verdades más profundas. Debemos dejar de temer lo desconocido y abrazar nuestra esencia. El universo nos habla, nos llama a unirse a un latido que resuena en lo más profundo». Siguió hablando, compartiendo los fragmentos de su experiencia, la luz divina que había sentido y el eco del llamado al que debía responder. Algunos rostros se iluminaron, otros fruncieron el ceño en desconfianza. Entre ellos, uno en particular se destacó.
Juan, un líder respetado de la comunidad que había sido siempre un protector de las tradiciones. De su mirada se podía leer la racionalidad del hombre de ciencia. Elías, lo que planteas es fascinante, pero ¿cómo podemos aceptar algo que no podemos ver?, interrogó Juan, con un tono de reto en su voz. La atmósfera se cargó de tensión. Pero Elías mantuvo su calma. La conexión que había encontrado en la cueva vibraba aún en sus venas, dándole la confianza que necesitaba. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, cuando, repentinamente, un destello de luz iluminó la explanada. La fuente de luz provenía del centro del círculo, donde un pequeño objeto había caído del cielo, haciendo que todos los presentes volvieran la vista hacia él. Era un orbe de cristal, pulsando con una luz interna que parecía danzar. El miedo y asombro llenaron el aire, evocando murmullos y susurros. ¿Qué es eso? ¿Es un augurio? Sin pensarlo, Elías se acercó al orbe, sintiendo su energía vibrante corriendo a través de su cuerpo. La luz iluminaba su rostro mientras absorbía el misterio que emanaba. Al tocar el cristal, una oleada de imágenes y sentimientos lo atravesó. Visiones del pasado, del presente y del futuro parecían entrelazarse. «Es un llamado, una señal», declaró con convicción, la voz resonando con un eco casi profético. No estamos solos en esta búsqueda. Así, la primera chispa encendida por su revelación comenzaba a expandirse, abriendo oportunidades para explorar juntos el desconocido manto del universo. En su corazón, Elías sabía que su viaje apenas empezaba, una travesía hacia lugares donde la ciencia y lo místico podían entrelazarse en una danza infinita. La promesa de nuevas realidades aguardada, y, en ese instante fugaz, quedó claro que lo inexplicable comenzaba a tomar forma. Las tradiciones podrían entrelazarse con la experiencia, y el futuro se abriría paso entre las posibilidades aguardadas. La luz del orbe aún brillaba intensamente en la explanada, iluminando los rostros de los presentes que ahora compartían un mismo anhelo de descubrimiento. Elías sintió cómo esa energía vibrante lo envolvía, como si el universo mismo se estuviera comunicando con él a través de ese objeto misterioso. Sin embargo, en su interior, una mezcla de nerviosismo y adrenalina comenzó a invadirlo, llevándolo a cuestionar la realidad de lo que había experimentado. ¿Realmente esto es un llamado espiritual o simplemente nuestro deseo de encontrar un significado más profundo en nuestras vidas?, se preguntó, mientras la multitud murmuraba entre sí, intentando desentrañar el sentido de aquella aparición insólita. En cada mirada, el asombro se entrelazaba con el miedo, pero también con la esperanza. Un anciano de la comunidad, con cabello blanco y atrimo de arrugas que narraban historias de vida, se acercó a Elías, sus ojos centellantes de sabiduría. «Joven, parece que has sido elegido para recibir este mensaje. Debes compartirlo. La verdad que encontraste aquí es un eco del pasado que necesita ser escuchado», pronunció en un tono solemne, cargado de convicción. Las palabras reverberaron en la atmósfera, creando un instante de reflexión profunda. «Pero, ¿qué significa realmente?», balbuceó Elías, aún atrapado en la confusión sobre lo que había vivido. El anciano, percibiendo su incertidumbre, asintió tenuemente y dijo: «A veces, la verdad nos encuentra de maneras inesperadas. Escucha lo que el orbe tiene que decir. Tu misión apenas comienza». Inconscientemente, Elías se sintió conectado con aquel objeto. Su presencia ahí parecía un indicio de que el destino lo guiaba hacia un propósito mayor. La multitud se fue congregando a su alrededor, con el aire impregnado de anticipación. En ese mismo instante, un viento suave sopló, como un susurro divino que acariciaba sus rostros, trayendo consigo un escalofrío que parecía conectar lo tangible y lo etéreo. «Debemos interpretar este suceso», sugirió una voz entre la muchedumbre.
Las palabras se multiplicaron, como una inundación de opiniones y teorías sobre el origen del orbe. Algunos hablaban de antiguos mitos, otros de profecías olvidadas que encontraron eco en sus corazones. La confusión inicial se transformó rápidamente en un deseo colectivo de entender, de explorar. Elías respiró hondo, y con voz resonante volvió a hablar. Puede que el orbe nos esté guiando hacia un nuevo conocimiento. Tal vez represente la unión de la ciencia y el espíritu, el puente entre lo desconocido y lo familiar. Al decir esto, Elías sintió que el orbe parecía responder, pulsando suavemente, como si aprobara cada palabra. Mientras la discusión continuaba, Elías se dio cuenta de que el tiempo comenzaba a perder su significado. La atmósfera era densa, marcada por una electrizante expectación que atravesaba las almas de todos los presentes. Seres humanos de diversas trayectorias estaban allí, unidos por la búsqueda de un sentido más profundo, y el calor del sol comenzaba a descender en el horizonte, vistiéndolo todo en un matiz dorado que parecía prometer un nuevo amanecer. Ese momento de revelación era más que una simple experiencia, era una invitación a explorar lo desconocido que habitaba tanto dentro de sus corazones como en el vasto universo exterior. El sentido de comunidad se fortalecía, y Elías se dio cuenta de que no estaba solo en su inquietud, otros compartían su deseo de desentrañar el misterio del orbe. Con esa realización, sintió que una nueva voluntad se encendía en su interior. La búsqueda del conocimiento y la conexión con lo espiritual dejarían una huella imborrable en su vida. La historia del orbe sería contada a través de generaciones, pero él, Elías, sería quien llevara su mensaje al mundo. Mientras el crepúsculo se acercaba, un coro de voces resonó en la explanada, proclamando su deseo de explorar y desenterrar los misterios ocultos. Con el viento acariciando sus rostros y el orbe iluminando la noche que se avecinaba, Elías supo que su travesía apenas comenzaba, y que el liberador de secretos a través de la luz estaba listo para guiar sus pasos hacia lo que aún no se había revelado. En su corazón, una convicción profundo se formaba. La búsqueda de la verdad requeriría valentía y determinación. Pero con cada paso hacia adelante, una nueva dimensión de su existencia se desplegaría ante él.